Hoy iniciamos la conferencia 203 de noticias de actualidad en relación con la profecía, una vez más, muy saturados de noticias, muy saturados de vídeos, pero creo que todos ellos importantes, aunque una vez más hay una noticia que por encima de todas va a destacar, la cual cosa, como está siendo habitual por desgracia, me obligará a tener que ir deprisa en muchas noticias, por lo que os ruego que si estáis interesados en alguna parte muy concreta de la conferencia, cuando sigáis viendo todo esto por internet, detengáis las imágenes, leáis las páginas en concreto que precisamente puedan ir bien para vuestros intereses. Aquí os vamos a pasar una información un poco escueta de según qué, aunque en otras cosas nos vamos a expandir más. Quizás va a llegar el momento en que deberemos hacer un distinto abanico de noticias y quizás deberemos repartir algunas tandas de grupos de noticias en otros días, la cual cosa nos va a obligar a trabajar más arduamente aún, si es posible hacerlo, y quizás con alguna otra persona que presente temas como pueden ser los de salud, de ciencia y tecnología, mientras yo quede más que nada quizás para el tema profético. Pero bien, es algo que estamos intentando poder ligar, porque realmente ya veis que no da tiempo para todo. Ya estamos, bueno, nos hemos quedado a medias con todo lo que podemos llegar a hacer y preferimos hacerlo mejor y por tanto intentaremos poder hacer esto que os hemos expuesto ahora. Es un proyecto, a ver si es posible. A este paso tendremos que montar una televisión diaria. Bien, apartado de salud. Aquí tenéis lo bien que va el coco, sus beneficios, que sirve para deportistas y sirve para muchísimas cosas debido al alto porcentaje que tiene de proteínas por un lado, pero también para hacer su lucha contra la obesidad y la diabetes. Aquí tenéis todo el artículo donde podréis consultarlo y una vez más nos da que pensar que qué bueno es Dios habiendo preparado todos estos elementos para el ser humano, para que no nos falte de nada, e incluso con las berenjenas, un alimento que a veces es bastante dejado de lado, pero que también tiene grandes propiedades. Aquí también tenéis la explicación de lo bien que puede llegar a ir la berenjena para el cuerpo humano. Y ahora ya una noticia más concreta. El juego online es la segunda causa de ludopatía en apenas 3 años desde su legalización. Esto quiere decir que estas apuestas a través de Internet están llevando a que muchas personas ya no se tengan que desplazar a algún lugar a hacer apuestas, les sea aún más fácil y en consecuencia pues se vuelven ludópatas. Ya veis, solo está por detrás de las máquinas tragaperras, ya sabéis, esas que tiráis la monedita y a ver qué pasa, ¿no? A ver si fructifica el dinero. Pues ahora, esto. Cada vez más juegos de azar que involucran invertir dinero, con todo lo que eso implica. Conozca el secreto de los Unza, un pueblo que no conoce ni las enfermedades ni la vejez. Bien, esta noticia tiene su contrarréplica. Se ha difundido masivamente. Se nos habla, como pone aquí, que en el valle del río Unza, en la frontera de la India y Pakistán, es llamado oasis de la juventud y no es en vano. Los habitantes de la zona viven hasta 110, 120 años, casi nunca se enferman y tienen una apariencia muy joven. Se decía que eran estrictamente vegetarianos, ya veis que son con un aspecto caucásico, pero al final ha aparecido un escritor que vivió entre ellos una buena cantidad de tiempo y precisamente escribió un libro sobre ellos, parece ser, y habla de que no realmente son totalmente al 100% vegetarianos, sí lo son bastante, pero en según qué momentos utilizan también algo de animal, de consumo animal. Pero tened presente que eso sí, tienen una longevidad tremenda. Algunos dicen que quizás es porque está en una zona muy concreta, con un clima muy concreto,
pero parece ser que justo los pueblos de alrededor no les sucede lo mismo, la gente cercana. ¿Por qué será? Bueno, pues también quizás hay un cierto factor genético, aparte de longevidad, por la dieta. Pero en fin, a veces ya sabéis que las noticias pueden ser un poco sensacionalistas y si se sigue indagando igual se encuentran cosas que no terminan de ser del todo correctas. Pero sí que es cierto que su dieta básicamente es muy sana. Experto danés alerta de que los medicamentos son la tercera causa de muerte. Peter Gottsche, profesor de Medicina y Farmacología Clínica de la Universidad de Copenhague, compara las farmacéuticas con el crimen organizado y aquí dice el porqué. Y la verdad es que es un artículo para leer con detenimiento. No se va a granjear muchos amigos precisamente este señor. Y además declara esos sueldos que dice, entre comillas, obscenos de directivos del sector. Pero bien, ahí está todo el artículo por si os interesa. Relacionan el riesgo de sufrir Alzheimer con el uso prolongado de pastillas para dormir. Cada vez se van dando más datos que pueden ayudar a comprender por qué llega el Alzheimer en las personas. Pero lo curioso es que ahora sea esto, pastillas para dormir. En fin, ya veis que continuamente se van dando datos que es para darse cuenta que o llevamos una vida equilibrada en todo, para no tener que depender de este tipo de fármacos, o realmente lo vamos a pasar mal a la larga, y quizás no tan a la larga. Y algo muy interesante, las propiedades de la arcilla, el poder del barro, donde nos habla aquí de las ventajas terapéuticas que sirven para las dolencias, para las heridas, dermatitis severa, tensión muscular, limpia impurezas, se utiliza, como no, para tener una piel más fina, más tersa y suave, y aparezca un anuncio, como se utiliza en cosmética también, para la circulación de la sangre estimulándola, porque ya sabéis que cuando se aplica es frío, en fin, vale la pena. Y recordemos de que fuimos creados de barro. Así lo relata el Génesis, ¿por qué nos irá también entonces? Precisamente hablando del Génesis, de la creación de Dios, entramos en un apartado que os vamos a pasar, no sé si son 2 o 3 vídeos, sobre unos toros y una persona que la verdad da mucho que pensar. Sabéis que se habla mucho de las corridas de toros. España ha sido, bueno, el líder ejemplar, entre comillas, para el mundo de lo que son las corridas de toros. Ya sabéis, eso de torturar un animal hasta matarlo y la gente aplaudiendo. Pues bien, sí, puede haber mucho arte de capote, mucha valentía por parte del torero, pero se está haciendo sufrir animales por placer. Pues sinceramente, si alguien piensa que esto a Dios le gustaría, mirad además cómo tantas veces se nos vende la noción de que un toro de lidia es agresivo porque sí, y cuidado con él, y que solo sirve para eso, para ser pasado por la plaza de toros, para ser toreado. Pero nos vamos a dar cuenta que es, una vez más, no es así. Y vamos a verlo empezando con este vídeo. Pues ya veis qué agresividad manifiesta este animal, ¿eh? Pues no va a ser el último vídeo sobre él, vamos a ver otro. Bien, el vídeo sigue, pero quisiera mostraros algo que algunas personas no saben respecto a esto. Dice el señor que veíais con este gran animal: lo compré a la ganadería Domecq y estaba destinado a ser toreado en Barcelona, cuando había corridas aún en Barcelona. Ya sabéis que en Cataluña se prohibieron las corridas, gracias a Dios. Cuando les pregunté si era difícil educar a un toro, me contestaron: si lo cuidas bien, verás que es incluso más fiel que un perro. Esto demuestra que ellos saben bien el tipo de animal que tienen y que mandan a las corridas. Qué triste, sabiendo que son animales dóciles, que solo se enfadan cuando tienen motivos porque se les incordia en exceso o bien porque defienden a su manada. Nos los tienen que hacer ver como animales, ya veis, de qué modo, ¿eh?
Qué triste. Pues nada, mirad ahora el tercero de estos vídeos, que es quizás el más entrañable de ellos. Pues ya habéis visto lo bien que se lo pasan juntos, ¿eh? Y él vestido de rojo, y no lo ataca, precisamente. Pues qué bonito será en la Tierra Nueva cuando, por fin, todo sea así. Felicidad absoluta, rodeados de animales y sin ningún problema entre nosotros. Nadie fastidiando al otro, nadie asesinando al otro, sino todos en armonía, toda la creación de Dios, una vez más. Qué ganas tengo de eso. Y ahora una cuestión también curiosa que tiene que ver con la creación de Dios, aunque nos sorprenda. Observar a una persona muy guapa activa la misma zona cerebral que las drogas. ¿Y cómo puede ser esto? Pues bien, se han hecho estudios pertinentes con varias personas enseñándoles unas fotos y que seleccionaran de muy guapos a normalitos y a feos. Y después se las mostraban, ellos enchufados a encefalogramas, a ver qué parte del cerebro se podía llegar a activar. Pues bien, vieron que precisamente cuando alguien veía a una persona muy guapa, se le activaba una cierta parte del cerebro. Pero después si se veía a una persona normalita o alguien muy feo, la cosa cambiaba, no se activaba esa parte. Mirad cómo estamos hechos de modos sorprendentes. Y no todo es una cuestión sexual, ni mucho menos, sino que se hacía desde la perspectiva sencillamente de rostros, sin más. Por eso es interesante saber que realmente somos muy complejos. Estamos hechos de un modo que realmente es sorprendente y que hay cosas que pueden llegar a explicar muchas de nuestras posturas a nivel de vida, nuestra relación con los demás. Lo curioso es que además parece ser que lo que sucedía cuando se veía personas que no eran tan guapas, pues que se activaba otra parte del cerebro para poder conectar con esas personas de un modo distinto. En fin, por eso tened presente que si me veis a mí no se os va a activar nada, ya lo veis. Pero es curioso cómo estamos hechos. ¿Cuántas cosas no conocemos del ser humano mismo? La creación de Dios. Pero siguiendo hablando sobre la creación de Dios, vamos a ver el apartado para antediluvianos. Hallan posibles restos de un mesosaurio de 150 millones de años, más o menos, en el norte ruso. Bien, mirad cómo precisamente este sábado, en la temática de Hay fecha para el retorno de Cristo, parte número 26, os estuvimos mostrando los cuernos de Triceratops y su tejido blando. Y no va a ser lo único que os vamos a mostrar. Os mostraremos algo más relacionado con él, pero no hoy. Va a ser, si Dios quiere, en el transcurso de esta semana. Mientras vayamos mostrando cosas documentales, declaraciones relacionadas precisamente con el mundo antediluviano y justo del diluvio y postdiluviano, que tendrá que ver con el arca de Noé y también, cómo no, con dinosaurios. Pero en fin, eso va a ser en el transcurso de esta semana para que os vayáis preparando para, y nosotros también, para lo que si Dios quiere va a ser precisamente nuestra ida al viaje de Ararat en Turquía, para poder mostrar más imágenes, más documentación visual, y quizás no solo eso, para mostrar al mundo que realmente eso no era una formación rocosa cualquiera, sino que es el arca de Noé. Pero todo esto en su momento. Mirad cómo continuamente van apareciendo, prácticamente cada semana, noticias de que van encontrando distintos tipos de dinosaurios, pero evidentemente siempre los están datando con fechas de millones y millones de años. Y
esa gran noticia que mostramos del tejido blando que demostraba que tenían unos 4.500 años los dinosaurios, echa por tierra todas estas teorías de datación, pero es igual, como si no hubiese pasado nada, siguen igual los científicos. ¿Por qué será? En fin, antediluvianos o postdiluvianos, ¿qué era esto? Pues ya sabéis, Stonehenge no es único, dicen ahora, hallan estructuras enigmáticas alrededor, y a través de este tipo de imágenes que ya veis distorsionan lo que sería una imagen visual para nosotros normal, se ha podido conseguir ver que hay un montón de formaciones alrededor de Stonehenge a lo largo de unos cuantos kilómetros alrededor. Entonces, bueno, ¿cuántos kilómetros? En definitiva, 1,5 kilómetros más o menos. Pero hay unas 20, lo que ellos llaman 20 fosas rituales de nuevos tipos que se han hallado alrededor. ¿Qué era esto? ¿Antediluviano, postdiluviano? Pues curioso sí que es que para levantar estas piedrecitas, muy débiles no es que estuvieran estas personas, o utilizaron algún tipo de tecnología. Por tanto, si esto tiene tantos años atrás, ¿eran tan tontos los primitivos como nos lo pintan? ¿Eran tipo monos, como nos los están mostrando tantas veces? ¿Qué diferencia del relato bíblico? ¿Qué diferencia del momento de la creación hasta el diluvio en la historia de la humanidad respecto a lo que la ciencia nos quiere contar, la falsamente llamada ciencia? Apartado para arqueología, ¿tiene la Biblia secretos aún por revelar? Un grupo de expertos de una universidad británica esperan recuperar el texto oculto del antiguo manuscrito del Nuevo Testamento, el Codex Zacintius, que data del siglo VI o VII, y que curiosamente había quedado dejado de lado, pero no por ninguna cosa especial, sino porque estaba en manos de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, y quisieron recaudar fondos para seguir con sus labores, y ahora pues venden el manuscrito. En fin, ahora habrá más estudiosos que mirarán a ver qué diferencias hay respecto a los otros textos, etcétera, etcétera. Mirad cómo cada vez que aparece algo así, bueno, la gente sigue mirando a ver, ¿es distinta la Biblia que nos ha llegado hasta nosotros a lo que había escrito antes? ¿Ha estado alterada? Se sigue hablando, a pesar de que muchos no creen, pero es que muchos quieren fundamentar su no creencia precisamente intentando buscar errores en los textos. Y tantas veces se llevan ingratas sorpresas para ellos mismos, si indagan de verdad, claro. Pues bien, apartado para crisis, la OCDE anticipa una ralentización en la economía de Alemania y un parón en Japón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la economía mundial en general se va a resentir. El G20 habla de una crisis mundial en el empleo que seguirá hasta 2018. Habían esperanzas de que todo se recuperara prontamente, ilusos, ilusos. La deuda pública supera el billón de euros y se sitúa en el 98,9% del PIB en el segundo trimestre, la cual cosa hace que España sea algo totalmente ya, bueno, en manos de poderes económicos, porque esta cantidad que se genera de dinero, del PIB, etcétera, equivale a que este país difícilmente levantará cabeza. El Eurogrupo anuncia reformas en busca del crecimiento y para evitar una tercera recesión. O sea que tendrán que entrar en una nueva fase de reformas. Ya sabéis, cuando se dice reformas económicas, ¡ay! El ministro español de Economía, Luis de Guindos, declara: estamos en crecimiento cero en Europa, y eso es una preocupación. ¿Y qué sigue añadiendo después? Riesgo hay. ¿De qué? De una recesión. Mirad cómo parecía que todo se levantaba y de golpe otra vez se muestra que esto era falsa ilusión. Y ya sabemos que quien está trabajando por la crisis seguirá haciéndolo hasta cumplir sus objetivos, señores del Vaticano? La continuidad del default agrava la escasez de dólares y empeora la caída del PBI. En Argentina, la situación, ya veis cómo está también.
Y aquí en España la OCDE mejora la previsión del crecimiento de España, pero recomienda subir el IVA. En fin, si pagábamos ya bastante de IVA, pues preparémonos, porque el gobierno decía no, no se hará, pero ya veis, la previsión de crecimiento de España recomienda subir el IVA. En fin, que no esperemos precisamente grandes milagros, al menos por aquí, a nivel económico. Y apartado para Cataluña, ya sabéis, esa tensión que se sigue viviendo cada vez con más potencia, porque llega el famoso 9 del 11, el 9 de noviembre, donde se espera poder votar en Cataluña. Algunos o muchos lo esperan. Mariano Rajoy, por parte de España, dice: el gobierno tiene listas todas las medidas ante el desafío soberanista. Y no es la única declaración chocante, porque por el otro lado vemos esta otra. Forcades, la monja Teresa Forcades, pide una Cataluña independiente anticapitalista y una España vecina gobernada por Podemos, el otro grupo político que está subiendo tanto y que es tan amigo de los jesuitas. En fin, que ya veis que realmente la situación y quién está moviendo los hilos por detrás están a punto de llegar a un punto tan increíble de proceso para muchos que va a sorprender en sus resultados. Pero en fin, la mano negra sigue trabajando activamente para conseguir lo que busca: polémica, rupturas y para algunos liberación. Pero tengamos presente que todo esto, que puede ser muy bueno para unos o muy malo para otros, tiene un propósito por detrás. Este artículo, en verdad, no es en español, es de un diario suizo, de 20 minutos en Suiza, estaba en alemán, y hablaba de la Diada de Cataluña, la fiesta nacional de Cataluña, que fue el 11 de septiembre, y que se habían llegado a manifestar 1.800.000 personas haciendo una V, aprovechando dos calles que forman una V dentro de Barcelona. Dicen, la más masiva de todas las manifestaciones que ha habido nunca. Claro, estos datos de 1.800.000 los dan desde una parte en Cataluña, mientras otros, la Guardia o la Policía Nacional, o no recuerdo quién era, daba que eran, no sé si 400.000, o bueno, ya sabéis lo que siempre pasa con estas cifras, pero la verdad es que las personas que han asistido me lo han contado y es que realmente fue impresionante. Vamos a ver cómo todo esto que se ha hecho, que además es una V, ya sabéis, de victoria, pero que tiene otras implicaciones, por supuesto, ya estuvimos hablando sobre las implicaciones masónicas de la V, pero en fin, es igual, ahora no nos vamos a centrar en eso. Vamos a ver un vídeo que se emitió desde TV3, la televisión de Cataluña, para que veáis que realmente esto no es cosa de cuatro, como en algunas partes se quiere hacer ver. Realmente la situación está llevando que cada vez más personas se estén apuntando a la idea independentista, y, cómo no, todo esto se está difundiendo y ha tenido mucha trascendencia también en medios de comunicación de otros países. La profecía nos lo decía, mas no se unirán. Claro que no hablaba solo de Cataluña y España, hablaba de los países de Europa en general. Pero la profecía se sigue cumpliendo delante nuestro. Mirad y ved si realmente eran tan poquitos como algunos dicen. Hay otros vídeos donde aún se puede apreciar más la masa de personas que llegaron a ir de toda Cataluña e incluso de otras partes, incluso extranjeros que venían de otros países para apoyar cuidado, esto no es solo por pedir solo una independencia, sino es el poder votar para que Cataluña pueda decidir si quiere ser un país propio aparte de España. En fin, la situación ya veis cómo está de caldeada y, sinceramente, para los que estáis fuera de Cataluña, os lo digo directamente, muchísimas personas, y depende de qué lugares aún más, están
reclamando esa independencia y harán todo lo posible para hacerlo. Podemos pensar que hay manipulación, que hay lo que sea, pero ese sentimiento está. Y lo triste es que por detrás de que algunas personas puedan tener su propio criterio, que para unos será acertado y para otros no, esté la mano de los jesuitas, la masonería. En ese recorrido tan espléndido ya sabéis que hay precisamente el obelisco, en una de esas dos calles, y aparecían en varias imágenes pues que estaban la gente alrededor de este obelisco, pero bueno, no sé si lo han hecho adrede o no, que estuviera precisamente la manifestación situada en estas dos calles por algún motivo en especial, pero claro, como se muestran estas imágenes, la gente enseguida puede parar atención a esto, y para los que conocemos ya esas simbologías da que pensar. Pero bien, estamos a punto de vivir escenas aún que van a marcar historia. Pero ¿qué sucede después? Y tras la Diada de Cataluña, todo sigue igual, posturas inamovibles y el 9 de noviembre cada vez más cerca. O sea, las cosas no cambian, todo se va encabritando cada vez más. Y siguen las amenazas. El fiscal general amenaza al govern de Cataluña con los instrumentos del Código Penal si incumple la ley. Claro. La Generalitat tras la Diada tenemos mucha más fuerza de la que teníamos anteayer, y así están las posiciones cada vez más alejadas. Y después aparece este otro artículo que muestra lo que se ha escrito también en otros lugares, en otros países al respecto. Desde los Estados Unidos de América recomiendan a Rajoy que negocie la separación amistosa de Cataluña si no quiere que España se convierta en un país mediocre. En fin, ya veis qué tipo de declaraciones llegan a ver, ¿eh? Y esta misma semana, este jueves, va a haber en Escocia la votación por si quieren la independencia o no. Algo que aquí, de momento, ya veis que parece ser que no pinta que se pueda llegar a hacer. Pero allí sí, cosas de las constituciones. Y todo esto, ¿qué va a seguir repercutiendo? Pues como digan sí, más personas de otros países van a reclamar lo mismo. Ya veis que Gales también empiezan a hablar, como en Bélgica y en tantos otros lugares. Veremos qué termina pasando. Pero más no se unirán, nos decía la profecía. Como estas otras dos profecías que venimos cada semana comentando, Siria y Medio Oriente en general, y su vinculación con lo que va a acontecer finalmente en este mundo. Las autoridades alemanas alarmadas por la policía sharia en sus calles y sus lazos salafistas. Esto es interesante. Estas personas tienen policía propia, que dicen que van exhortando por la calle a que las mujeres pues se pongan el velo, etcétera, etcétera. Dicen que en principio se dirigen solo a la gente musulmana, pero que les recomiendan que no beban alcohol, etcétera, etcétera. Hay personas dentro de los gobiernos de Alemania, o del gobierno de Alemania, que están hablando que esto hay que ir con mucho cuidado porque se pueden llegar a exceder, y que es muy deplorable que haya esto circulando por Europa. En fin, ya veis que la tensión sigue a nivel general, y cada vez más. Obama dice tener potestad para atacar al Estado Islámico sin permiso del Congreso. ¿Quién manda, manda? Obama presentó la estrategia de Estados Unidos para combatir a los terroristas del Estado Islámico. Era el siguiente paso. Algunos lo han criticado porque no van a haber tropas de tierra, en principio, en suelo iraquí, y piden más contundencia. Otros dicen que ni hablar, que esto nada se tendría que hacer, pero cada vez son menos voces las que dicen que nada se tendría que hacer. Y en este otro artículo se habla de qué sucede en Arabia Saudita. Sabéis que Estados Unidos ha llegado a tratos para ir contra el Estado Islámico, apoyados juntos en coalición, pero a su vez se habla de que en Arabia Saudita lo que está aconteciendo aún hoy en día es que no hay libertad religiosa, sino todo lo contrario. El cristianismo allí no puede hacer nada. Y se levantan voces diciendo que también habría que hacer algo
con Arabia Saudita. Bien, supongo que les tocará su turno en el momento en que hayan hecho su función de apoyo a los occidentales. Después veremos cómo terminan también ellos. Pero mirad que todos son acuerdos políticos para ir sacando recursos y que la política cambia rápidamente, prácticamente de un día para otro, entre países. Veremos qué va sucediendo, ¿eh? EIL podría usar Asia Central para transportar material nuclear. Y esto ya son palabras mayores, porque al oír esto muchas personas ya dicen, pues si tienen material nuclear, ¿qué pueden llegar a hacer estas personas? En fin, tiempo al tiempo. Los yihadistas silencian a Darwin. Y este título, que es muy llamativo, nos dice que la teoría de la evolución desaparece de las escuelas controladas por el Estado Islámico. Bueno, en definitiva creo que es lo único bueno que hacen. Pero es que el titular impacta mucho, pero hay otra parte que sigue diciendo también que uno de los escritos prohíbe las asignaturas que infringen la ley islámica, como el arte y la música, la historia y la geografía, la literatura o la enseñanza de la religión cristiana. Esto no es tan titular, pero ya veis. Y así está la situación. Policía de Australia lanza nuevas políticas contra el terrorismo. Todos muertos de miedo por todas partes. Arabia Saudita acuerda con Estados Unidos entrenar a la oposición siria en su territorio. Y después resulta que les van regirando. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Si no supiéramos en verdad quién está moviendo los hilos para hacer todo esto y cómo juegan con la opinión pública como quieren, realmente es que no entenderíamos nada. ¿Cómo se está utilizando a estos grupos, sufragándoles, y después encima se regiran? ¿Y por qué creéis? Pues porque interesa, porque así estos poderes tan importantes como Estados Unidos y sus aliados podrán seguir haciendo lo que quieren en ese lugar, y el Vaticano la mar de contento, que es el que va a sacar el mejor rédito en todo esto, ya lo sabéis. ¿Es Bashar al-Assad el objetivo principal de la lucha de Estados Unidos contra el Estado Islámico? Una pregunta que se formula al presidente del Instituto de Oriente Medio de Rusia. Pues, bueno, esto todo el mundo ya se lo está oliendo, ¿eh? La verdadera intención de Estados Unidos es conseguir que la oposición se haga con el poder en Damasco. Esto es lo que se están buscando, al menos es lo que él dice, pero que no hace falta ser muy listo para darse cuenta que esto no son bromas. Putin, el gasoducto ruso-chino ayudará al desarrollo de ambos países. Una vez más van apareciendo artículos de cómo hay estos medios, que es en definitiva gas, ya sabéis, petróleo, que son los medios que vinculan a estas dos grandes potencias. La Unión Europea lanza un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Y todo esto, además, sigue afectando a la economía europea. Ya lo hemos visto también. Aquí nadie sale ganando, todos son problemas por todas partes. ¿Y quién paga el pato? La gente del pueblo, como siempre. Guerra política. Estados Unidos publica la lista de nuevas sanciones contra Rusia, por si fuera poco. Y mirad que también tiene que ver con asuntos de petróleo. ¿Cómo no? Cameron dice que darán caza a los asesinos de David Haines. El Reino Unido colaborará con sus aliados y dará los pasos que sean necesarios para enfrentarse a la amenaza del Estado Islámico, asegura su primer ministro, debido precisamente a esta imagen que veis aquí, otra ejecución. La decapitación de otro rehén occidental impulsa la coalición contra el Estado Islámico. Cada vez más gente, más naciones que se están apoyando mutuamente para ir contra este Estado Islámico. Obama derrocará a Assad si dispara contra los cazas de Estados Unidos en Siria. Bien, esto se ha sacado en conclusión de las palabras de Obama. ¿Pasará algo para que finalmente Estados Unidos pueda atacar directamente a Bashar al-Assad? Tiempo al tiempo, pero la profecía sigue estando allí.
Jamenei dice, Estados Unidos quiere usar al Estado Islámico como pretexto para entrar en Irak y Siria. Pues no parece descabellado lo que está diciendo este señor en este caso, ¿eh? Porque es lo que se está oliendo ya prácticamente todo el mundo. Y viendo esta situación de tensión continua, veremos aún después más noticias relacionadas con ese lugar, Medio Oriente, pero como afecta también a otros lugares. Mientras, vamos a entrar en el apartado de ciencia y tecnología, que también es profecía, que iría en aumento, el conocimiento profético, pero también el conocimiento a nivel general. La Universidad de Harvard presenta un robot que lo aguanta todo. Temperaturas de 10 grados bajo cero y 20 segundos achicharrándose en el fuego. Mirad qué inventos están extrayendo, qué tipo de robots que dicen que puede llegar a servir para salvar a personas. Miradlo porque es curioso. Pues ya habéis visto, parece casi un muñeco extraño de goma, pero ¿cómo se llega a arrastrar? Pues sí, lo van a utilizar, dicen, para ayudar a salvamentos. Apple presentó 2 nuevos iPhone y diréis, bueno, ¿y esto qué nos importa? Pues bien, la particularidad, aparte de todos sus avances tecnológicos que van ofreciendo, es la plataforma de pagos. Una vez más, se añade ahora a los móviles este sistema que puede llegar a hacer que las personas vayan pagando más con su móvil de un modo rápido y olvidándose de billetes, olvidándose de monedas. Todo va llegando. En 30 años la ciencia nos llevará a la inmortalidad. José Cordeiro habla sobre el poshumano, ser perfecto, que se comunicará a través de la telepatía. Y este señor va lanzando sus teorías de lo que puede llegar a acontecer en los próximos 20 años también. Y los avances van a ser, dice él, tan extraordinarios que realmente el ser humano va a parecer todo menos un ser humano. Porque, bueno, unas capacidades tremendas. Dicen que habrá más avance en estos 20 años que en los 200 últimos que hemos pasado. Pero sí que van a haber avances en 20 años. Y tantos avances. Porque si supiera que Cristo ya estará aquí y nosotros, en definitiva, ya no estaremos aquí en el planeta Tierra, sino que estaremos en el cielo, será por avances. Será por inmortalidad, desde luego. Pero claro, ellos no lo saben. Quizás nosotros deberemos contarles cuándo va a ser el regreso de Cristo. Científicos afirman que el hombre puede vivir hasta 120 años y gracias a los bioreguladores peptídicos. Y algunas personas cuando han visto este artículo, que nos habla en definitiva de cómo la vida puede llegar a prolongarse hasta esta edad por estos factores, recuerdan el texto de Génesis que Dios le dice al hombre, mas serán sus días 120 años. Y lo cogen en este sentido. Lo que pasa es que este texto iba en verdad mucho más allá, lo hemos tratado en Hay fecha para el retorno de Cristo. Los 120 años era el tiempo que le dio Dios a la humanidad y a Adán para construir el arca y poder optar por ser salvo subiendo al arca o quedarse fuera y perecer. Había un margen definido, interesante porque esto tiene relación con el fin del mundo una vez más. Dios da márgenes definidos de tiempo para saber cuándo las cosas vienen y no nos cojan por sorpresa. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3:7. Pues bien, si eso es así, además, ¿qué más había en ese texto? 120 años, equivalencia a 120 jubileos, jubileo cada 50 años, en definitiva, ¿qué nos estaba diciendo? 6.000 años de historia, 120 por 50 son 6.000. 6.000 años de historia llegaría el jubileo por excelencia, el retorno de Cristo. En fin, pero os he explicado esto a modo de resumen de las conferencias o de las temáticas que estamos presentando de Hay fecha para el retorno de Cristo, ya que esta noticia muchas personas se la podían coger por otro ámbito.
Y atención a esto, lanzan un sistema para tener en casa una fábrica de luz y dejar de pagar recibos. Pues esto que ha sucedido en el rectorado de la Universidad de Murcia, dicen que funciona a la mar de bien y que de momento el gobierno no puede cortar las alas a esto. En fin, veremos cuánto tiempo aguanta esto así y hasta cuándo no pone mano el gobierno para seguir, como se dice aquí, chupando del bote, ¿me entendéis? O sea, extrayendo dinero tanto como puede de los recursos del pueblo para mantener a personas que tienen grandes fortunas puestas precisamente en hidroeléctricas y entre ellos mucha gente de exgobiernos y gobierno. Pero ojalá sea esto cierto y se pueda conseguir. Dicen que en 8 años queda amortizado. Latinoamérica. En Chile, Bachelet modificará la ley antiterrorista tras atentado en el metro de Santiago. Dicen que probablemente fueron anarquistas, hubo más movimientos aún después de esto que sucedió el sábado, pero es curioso, porque si nos damos cuenta, si no es por un factor, es por otro, la gente vive con miedo de las cosas que sobrevendrán en la tierra, como decía el texto. Y está siendo así. Evidentemente esto va a ser aprovechado para que vayan surgiendo más tipos de leyes que van a seguir coactando la libertad, evidentemente, pero en bien de la seguridad, ya se sabe, ¿no? El estadio de San Lorenzo en Boedo se llamará Papa Francisco. Se determinó en la reunión de comisión directiva realizada en la sede de Avenida de Mayo. La cancha del Ciclón tendrá el nombre de su hincha más famoso en el mundo. Y así se va siguiendo con toda esta gran propaganda y, cómo no, esta forma de endiosizar a un papa. Desempleo, primera causa de suicidios entre jóvenes en México. Pues también es grave. El suicidio se ha constituido como una de las primeras 10 causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes. ¿No es triste esto, acaso? En personas jóvenes aún más, cuando tienen toda una vida aún por delante, en principio. ¿No necesita el mundo de Dios? Tantas veces se ridiculiza, creer es de tontos y estas cosas, pero cuánta gente no necesita en verdad aferrarse al Señor para salirse de lo que puede ser su primera muerte aquí y después lo que le tocará, la segunda muerte, la definitiva. Y mirad también algo que sucede en Argentina, irreversible, el 13, signo de victoria. La Cámpora respalda a una Cristina irreversible con un acto multitudinario. Planean convocar a 40.000 personas al estadio de Argentinos Juniors para blindar al proyecto en defensa de la soberanía nacional. Ya sabéis que precisamente Cristina Kirchner va a tener su encuentro, o si no lo ha tenido ya, con el Papa, para variar. Y ahora entramos en el apartado como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Una pareja de ancianas contraen matrimonio en Davenport. Llevan muchísimos años juntas y ahora pues se casan. Y mirad, oficia una pastora. En fin, todo estaba yendo como sucedía en esos tiempos. Y la profecía nos lo decía, como en esos días volverá a pasar algo y será ahora la segunda venida de Jesús y la destrucción. Violencia. En Argentina cada 30 horas matan a una mujer. Pues son muchas las que caen, muchas, con todo lo que esto implica. Qué triste. Desgracias. Naufragio mortal de una embarcación con 250 migrantes cerca de Libia. 160 pasajeros han muerto en el naufragio. Accidentes. Al menos 9 víctimas mortales por el derrumbe de una mezquita en Pakistán. Al menos 23 muertos al estrellarse un avión en Jamaica. Ascienden a 26 los muertos tras la caída de un autobús a un precipicio en el sur de Perú. Al menos 44 muertos al derrumbarse el edificio de una iglesia en Nigeria. Ya veis, puede ser mezquita, puede ser iglesia, también se derrumban. Hasta 500 inmigrantes podrían haber desaparecido en un naufragio en el Mediterráneo.
Vaya panoramas. Pestes. La Organización Mundial de la Salud dice que el virus del ébola se propaga por Liberia de forma exponencial. Se han detectado 1.871 casos, de los que 1.089 han resultado mortales. Y después esto, Estados Unidos identifica el misterioso virus infantil que adquiere escala de epidemia, con graves problemas respiratorios, sobre todo con los que ya tienen problemas de asma, y que se sigue extendiendo. Cuántas cosas estamos viendo en poco tiempo de desgracias, ¿eh? Lluvias e inundaciones. Inundaciones repentinas en Nevada y Arizona dejan al menos 2 muertos, aparte de toda la desgracia, por supuesto. La inundación más mortífera de los últimos 50 años, 350 municipios inundados en la India, 20.000 personas han sido rescatadas. Huracanes. La muralla del huracán Odile impacta a la península Baja California Sur. Y no ha sido el único, ha habido más, ¿eh? Pero imaginaos si os pongo todas las cosas que están sucediendo en el mundo sobre estas cuestiones. Es que es para volverse loco solo poniendo noticias al respecto. Tornados. Y mirad este, es en Rusia. Y vamos a ver el vídeo, porque un hombre sale de su garaje segundos antes de que un tornado lo destruya. Pues sí, de tornados está viendo bastantes en distintos lugares. Y la verdad es que todo esto está yendo en aumento. Ya veis cuánta desgracia. ¿Os habéis percatado cómo en pocas semanas hay cantidad de noticias que tienen que ver con desgracias? Pero que se van multiplicando. Esto no es normal. ¿No nos damos cuenta que Dios nos está avisando por todos lados? Pero qué poco reaccionan aún. Cambio climático. Investigadores australianos acusados de falsificar datos sobre el calentamiento global. Y aquí se dan todos los indicios y muestras de cómo descaradamente se van alterando todos sus datos para que la gente, sí, acepte que hay un cambio climático. En fin, una vez más se revela otro caso de timo, en definitiva, sobre la sociedad humana, para que puedan ponernos una ley en las naciones. Tened eso claro, todo eso no pasa porque sí. Y hablando de los que están detrás de todo ello, vamos a ver el apartado para el Vaticano. Y vamos a ver que el Papa es muy activo, a pesar de la edad que tiene. Se levanta a las 4:45, apenas duerme 30 minutos de siesta, lee 50 cartas por día de las 4.000 que recibe cada semana, reza 2 horas y media, además de la misa, y además es Papa. Pues hay algo que sí debemos aprender. Si él hace todo esto o no, bien, cada uno o ellos lo sabrán, pero realmente sí que son personas que trabajan mucho por su causa, por su señor Satán. Pero debemos aprender que ellos van a poner todo su empeño, porque Satanás sabe que queda poco tiempo y les va a apretar las tuercas también a ellos para que hagan todo lo posible para acelerar sus planes, su agenda satánica. Y el pueblo de Dios, muchas veces estamos puestos en tonterías, aún pensando en tonterías, poniendo cosas banales por encima de dar el testimonio, el mensaje final a este mundo, advirtiendo de las maniobras del Vaticano y de las sociedades secretas y del protestantismo apóstata y tantas cosas más que están llevando el mundo de cabezas a la perdición. ¿Cuánto debemos aprender? Incluso, en este caso, de nuestros enemigos. ¿Sí? Satanás es astuto, Satanás sabe el tiempo que le queda, y Satanás hará todo lo posible para que su agenda se cumpla rápidamente, y nosotros, que sabemos la verdad, ¿creéis que no somos responsables de no estar haciendo nuestra labor aún con más fuerza que él y que ellos? Dios nos insta a ello.
No perdamos el tiempo, porque la salvación de las personas está en juego. Credibilidad restablecida. Francisco restauró la credibilidad de la Iglesia Católica, lo dice el cardenal Peter Turkson, del cual alguna vez ya estuvimos hablando también. Pues estas son las declaraciones y la percepción que muchas personas están teniendo sobre la Iglesia Católica gracias al Papa Francisco. Era la persona ideal para el momento oportuno, para que se cumplieran muchas profecías, ya lo estáis viendo, ¿eh? Y grafología, ¿qué es esto? ¿Qué revela el análisis grafológico de la carta del Papa a Cristina? El Papa le escribió una carta personal a Cristina Kirchner, a mano, no por ordenador ni mecanografiada, y enseguida, ¿qué han hecho las personas? Analizarla. ¿Cuál es su grafología? ¿Qué quiere decir su carácter? Pues vais a alucinar con la descripción que se da de él, porque es impresionante cómo lo describen. Los trazos de la letra del Santo Padre reflejan serenidad y equilibrio emocional, seguridad en sí mismo, en sus ideas y propósitos, los cuales pone en marcha con un accionar coherente. Hay consecuencia entre los ideales y objetivos y las acciones que lleva a cabo para cumplirlos. Se advierte a partir del grafoanálisis que se trata de un hombre observador, detallista, cauto, austero y sobrio. No precisa de ornamentaciones ni adulaciones para incrementar su autoestima. Sabe adaptarse a los cambios con ductilidad y cierta originalidad. La letra del Papa denota una personalidad de gran evolución, agilidad de ideas, fluidez de pensamiento y versatilidad. Es franco y claro en sus expresiones, abocándose a la esencia de las cosas, al núcleo de las cuestiones, sin perderse en formalidades o aspectos superficiales. Aquí tenéis la carta en cuestión y su letra, que suele además hacer, ya veis, unos ciertos arqueamientos, ¿eh? De naturaleza introvertida, no obstante, cuenta con aptitud para brindarse a los demás en forma generosa, espontánea y natural. Francisco posee una gran capacidad afectiva y sensibilidad, canaliza su energía y su atención hacia los demás. Sencillo y modesto, no requiere de protagonismos ni necesita destacarse. Posee la humildad y a la vez la grandeza para reconocer sus propias limitaciones. Es rápido, dinámico, activo, con buena receptividad y apertura ante los diversos estímulos que el medio ambiente le presenta. Y ahora os pregunto, ¿habéis leído algún detalle de una sola cosa que fuera negativa? ¿Es que no? Bueno, pues ya es perfecto. Mirad cómo se está haciendo propaganda absolutamente de cualquier detalle del Papa, como un líder indiscutible en todos los ámbitos. Y ya veis qué cantidad de cosas ha dicho su grafóloga, en definitiva. Pues ahora esto, un cáliz para el Papa, y además popular, porque en millones de golpes de martillo lo decoraron, y todo esto ante un orfebre argentino, que es el que lo ha realizado. Ha estado con precisamente este cáliz dando vueltas por distintas partes de Argentina. Tiene grabado el clásico emblema de los jesuitas, JHS o VHS, y la imagen de la Virgen, como no, de Satanudos, que tanto venera Francisco. ¿Y qué han conseguido hacer? Pues pasarlo por las personas comunes cuando salen de misa, y les dan un martillo y un cincel, y ñaca, pumba, le van pegando cada uno un viaje, y así al final pues queda como queda. Y todo esto pues durante 14 meses y a un promedio de 30.000 por día. Esos golpecitos fueron transformando el lingote de plata, claro, no iba a ser de un vaso de Duralex, de 1.320 kilos, proveniente de la mina Manantial Espejo, en la austral provincia de Santa Cruz, en la obra colectiva que dentro de pocos días llegará a Santa Marta. 1.320 kilos de lingote de plata, casi nada. Vamos, ya veis, lo mismo que tenía Jesús. Líder moral. Timerman, el Papa siempre se manifestó preocupado por la actitud de los fondos buitres. Ya sabéis lo que amenaza tanto a Argentina en estos momentos. El canciller aseguró que el almuerzo entre Bergoglio y Cristina Kirchner será muy importante en medio de la cumbre de la ONU
que tratará la creación de un marco legal para las negociaciones de deuda. Es un hecho histórico, dijo sobre la Asamblea. Y aquí va hablando de cómo el Papa siempre se posiciona solidariamente. Bueno, es un líder moral mundial ya, pues por todas partes, ¿eh? Entre poderosos. El Papa aseguró que en la lista de Jesús no hay personas importantes. El sumo pontífice reivindicó así a la gente común y volvió a referirse críticamente a los poderosos. Además recordó que Jesucristo eligió a Judas, el pecador más grande, y por eso el Papa no se dedica a hacer ir a todos los grandes presidentes y reyes del mundo a su despacho, ¿eh? Y por eso no lleva a los futbolistas, y por eso no lleva... En fin. Qué fácil es hablar, ¿eh? Qué fácil. Cuba. Cristianos cubanos alertan al Papa sobre los obispos cómplices de la opresión comunista. Un grupo de jóvenes católicos enviaron en mayo una misiva al pontífice en la que denuncian la participación de miembros de la jerarquía eclesiástica en el gobierno de los Castro. La disidencia reveló el contenido de la carta. Una vez más, aquí tenéis toda la carta, estamos viendo cómo algo se está cerniendo sobre Cuba y veremos cambios probablemente en Cuba. El Vaticano está apretando clavijas. Todo tendrá su momento. Y atención a esto, porque creo que es algo a destacar. Viaje a Estrasburgo del Papa, sede de la Unión Europea en Francia. Francisco hablará ante el Parlamento Europeo en Francia. El Papa Francisco aceptó la invitación del Parlamento Europeo, o sea, no fue él el que se autoinvitó, sino el Parlamento Europeo, claro, que lo cita a él, y hablará el 25 de noviembre en una sesión solemne en Estrasburgo. Esto lo anunció el presidente de ese cuerpo legislativo, Martin Schulz. Y mirad qué va diciendo aquí. Se trata, dijo Lombardi, de una visita al Parlamento Europeo y no de una visita a Francia. Será un viaje de un día y el programa está en definición. Y añadió, confirmo lo que ha comunicado en Estrasburgo el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, o sea que el Papa Francisco aceptó la invitación a visitar el Parlamento Europeo y dirigir un discurso a sus miembros en ocasión de una sesión solemne. Pues esto no es la primera vez que sucede por un papa. Alguien había ido antes siendo papa. Pero todo esto sucede cuando ya sabemos que también el papa después irá ¿a dónde? Turquía. El papa fue invitado por el patriarca ecuménico de Constantinopla. Se espera ahora la invitación oficial del gobierno turco, nos dice aquí. Luego veremos más al respecto. Aquí nos da más detalles. ¿Cuándo fue cursada la invitación al Papa precisamente para ir aquí a el Parlamento Europeo? El 11 de octubre de 2013. Claro, aprobado por ley divina, el día 11. O sea, por ley satánica en este caso. Pues nada, ya es casualidad también. Vamos a ver el vídeo donde el Papa viajará a Estrasburgo y hablará ante el Parlamento Europeo. Y mirad bien. Antiguos insultos protestantes contra el Papa, pues gracias a Dios que había alguien en el Parlamento Europeo que aún sabía la historia y sabía lo que estaba moviendo ese Papa y el papado en general cuando fue precisamente allí a hablar en ¿el qué? Pues que debía caer el comunismo. ¿Y lo recordáis cómo cayó precisamente el muro de Berlín? Pues sí, eso no pasó porque sí. Fue trabajado por este Papa y por Ronald Reagan como las cabezas visibles de ese movimiento a través de Solidaridad, ya sabéis, un sindicato polaco con Lech Walesa, que consiguieron hacer caer precisamente el comunismo. ¿Sabéis? Cuando yo iba al colegio les decía a los chicos de mi clase, el comunismo va a caer en Rusia. Me decían, anda ya, ¿sí? Y bueno, en un principio lo decía en el colegio, cuando aún mandaba Franco en España,
Pero cuando llegó el momento de la transición política, que me cogió justo en el primer año de instituto, de un modo fuerte, allí les decía a los compañeros, hijos de muchos políticos actualmente, que ellos también son políticos, resulta que les decía lo mismo y ellos, con mucha tendencia, algunos de izquierdas y algunos de bastante a la derecha, decían, esto no puede ser, es imposible. Pues el comunismo cayó y después las llamadas fueron a mi casa y cuando me veían, ¿cómo lo podías saber tú esto? Pues evidentemente la profecía era clara, eso debía suceder y sucedió. Mirad cómo debemos conocer qué acontecerá en el futuro para saber leer los movimientos del Vaticano y de sus colegas. Si nosotros desconocemos la profecía, todo nos va a pillar por sorpresa. Yo no sé si ahora, cuando el Papa vaya al Parlamento de Estrasburgo, habrá algún valiente protestante que sepa aún la historia y se oponga a lo que el papado quiere y está pensando hacer, y que ya está trabajando para ello. No sé si lo va a hacer nadie, pero ojalá aún los protestantes estuvieran en su posición. Cada vez quedan menos en su lugar y están siendo absorbidos por la magia del Vaticano. Tiempo al tiempo, pero el tiempo se acaba y todo se va a cumplir. Si la Unión Europea fue muy bien tramada por el propio Vaticano, el papado sigue moviéndose en todos los ámbitos. Y vamos a ver cómo también ha llamado al presidente de Túnez para hablar con él. Le dice, rece por él, y este señor supongo que debe ser musulmán. Pero en fin, esto se llama ecumenismo en definitiva, y a poner a la gente en su lugar, esté donde esté. Ahora vamos a mirar un poco sobre el 11S y la Virgen María y terrorismo. ¿Qué es todo esto? El 11 de septiembre, Juan Pablo II, la Virgen María y un rey polaco. El 12 de septiembre, tras el atentado a las Torres Gemelas, San Juan Pablo II restauró la fiesta del Santo Nombre de María, instituida como exvoto después de la victoria de Viena contra el asedio de los turcos. Para Juan Pablo II, 11 de septiembre no era solo la fecha del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, porque le recordaba la intercesión de la Virgen María en la victoria que puso final al sitio de Viena por los turcos en el siglo XVII. Pero justamente después de 11 de septiembre de 2001, vio la necesidad de restaurar la fiesta del Santo Nombre de María, que se había establecido como una ofrenda votiva por dicha victoria. La Iglesia celebró el Santo Nombre de María el 12 de septiembre, cuando se celebró la Misa de Acción de Gracias por la victoria polaca del 11 de septiembre de 1683. La fiesta se registró en la octava de la Natividad de la Virgen. Y así sigue hablándonos aquí del motivo de por qué se estableció esa fiesta, que tenía que ver con el 11 de septiembre, precisamente para la Virgen María, aunque después, ya veis, se tuvo que cambiar al 12 por esas circunstancias que nos van narrando aquí. Es interesante ver que la Virgen María parece muy asociada siempre a cuestiones un tanto extrañas. Se dice que la victoria la ganaron precisamente gracias a la Virgen María y que por eso se conmemoró ese día. Pero ¿por qué suceden atentados terroristas en 11S? ¿Por qué en 11S hay pueblos que sucumben ante otros? ¿Por qué la Virgen María, título sobre ese día, prácticamente no da que pensar en nada esto? Si no supiéramos que ese día es muy odiado por Satanás, no entenderíamos todo esto. 11 aprobado por ley divina, ¿sí? Y 9, que es el mes septiembre, juicio. El 9 es juicio. Pues ya visteis tiempo atrás cómo presentamos que todo apuntaba a que Jesús nació un 11 de septiembre, en verdad.
Y cuando vas viendo todos los movimientos de la historia y del Vaticano, da mucho que pensar que realmente todo en ese día se contraponga con la voluntad de Dios. Para muchas cosas, da que pensar. Papado, líder moral ante la ONU. Tomás dice, poner fin a las esclavitudes modernas y no solo con palabras. El observador Vaticano ante la ONU hace un llamado a la comunidad internacional en la 27 sesión ordinaria del Consejo por los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. Ya veis, se están poniendo como los garantes de los derechos del ser humano en las Naciones Unidas. Líderes morales por todas partes. Y ahora vais a ver más sobre la visita del Papa a Estrasburgo. ¿Cuál es su verdadero objetivo? Europa. El Papa Francisco a Francia para una visita de carácter europeo. Y allí dará un discurso, solemne, claro, en ese recinto, cómo no. Pero si vais viendo todo lo que allí más o menos se dice que va a pasar, llegamos al punto del párrafo de abajo, el último, que nos dice, poco después, el 15 de junio, ante la comunidad de San Egidio, reunida en Italia, el Papa decía, Europa está fatigada, cansada, debemos ayudarla a rejuvenecer, a encontrar sus raíces. Se estaba dando un mensaje, Si miramos el punto anterior, nos empieza a hablar tema Tierra Santa. Problemas también sobre eutanasia, rechazo a niños, caída demográfica y un sistema económico injusto que mata. Se están poniendo como líderes morales absolutos. Y mirad cómo termina esto. Refiriéndose a Europa, el continente que por siglos fue bastión y reservorio del cristianismo, está hoy afectado por una fuerte descristianización y secularización. ¿Qué creéis que va a hacer el Papa en el Parlamento de Estrasburgo? La profecía dice que le van a dar el poder al Papa y tarde o temprano eso va a suceder. El terreno se va trabajando, tiempo al tiempo, pero como os decía, el tiempo se está terminando. Y mirad si se está terminando, que una vez más nos vamos a llevar una sorpresa, porque el Papa como líder moral mundial nos vuelve a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Y una vez más nos hemos de remitir a la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, dos grandes masones luciferanos. Habría 3 guerras, escribieron, en 1875. 2 las ha habido y las han cuadrado a la perfección. ¿Por quién y dónde? Y la tercera es precisamente lo que está aconteciendo ya en nuestros días. Y el Papa ha hablado de ello, pero vamos a situarnos dónde lo ha hecho ahora de nuevo. El Papa rezará por los muertos de todas las guerras en un cementerio militar italiano. A 100 años de la Primera Guerra Mundial, en la cual combatió su abuelo, Francisco visitará la localidad de Redipuglia, donde descansan los restos de miles de soldados caídos en aquel conflicto bélico. Es este lugar. Y allí él iba a hacer algo. Rezar. Pero mirad qué frase aparece aquí. Recordemos esto, último párrafo. Habla, como no, de las guerras, lo malas que son, que esto no puede ser, ya sabéis. En su vuelo de regreso de Seúl, Corea del Sur, en agosto pasado, el Papa había dicho que estamos viviendo ya una tercera guerra mundial, pero en partes. Un tema que seguramente retomará en esta visita a Redipuglia. Esto es lo que se escribió antes de que fuera allí, Ya la gente hablaba, los escritores de artículos ya se lo olían, que esto sería así, que tenéis el lugar lleno de cipreses y lleno de placas conmemorativas. Vamos a ver el vídeo donde Francisco clama contra la Tercera Guerra Mundial, que se está luchando por partes. Pues ya habéis visto de modo claro
¿Cómo no vaya sin tapujos? Habla de Tercera Guerra Mundial por partes. La primera vez que pronunció esa frase, decía que alguno me ha comentado que ahora lo dice ya saliendo directamente de su boca. Si no recordamos la carta de las 3 guerras mundiales, no entenderemos por qué el Papa está diciendo esto. La misma agenda satánica para unos está siendo su propia agenda satánica para el Vaticano. Detrás está el mismo. No importa si es masonería o es Vaticano, Satanás los está dirigiendo y está llevando al mundo a la catástrofe. 3 guerras mundiales por partes. Pues sí, así lo estamos viendo. Y aún hay personas que no se han dado cuenta de esto. Pero esa carta advertía de algo. Después, todo quedará de tal situación que el mundo estará preparado para recibir la pura doctrina de Lucifer. Sabéis lo que eso implica, ¿verdad? Todo se prepara para la venida del falso Mesías. Pero incluso antes deberá acontecer algo más, y el Vaticano se situará en Jerusalén. Si no sabemos las profecías, estamos perdidos. Y todo esto, ya veis, está sucediendo delante nuestro y estaba profetizado hace miles de años en la palabra de Dios. ¿A qué esperamos? A conocer las artimañas y las astucias de Satanás. Él es lo que más teme. Y nosotros, en vez de estar atentos a las profecías, conocerlas, difundirlas para que la gente se dé cuenta que esto no son bromas y que se preparen para el pronto regreso de Cristo, seguimos perdiendo el norte. Y el Papa no se queda quieto. Viaje a Turquía. Francisco confirmó su visita a Turquía. Irá a encontrarse con el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomeo I, y con el que participará en una ceremonia religiosa. Ecumenismo. Pero recordad la invitación. Mirad qué nos dice aquí. ¿Cómo fue? ¿De quién surgió? Del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Sí, muy musulmán, pero invita al Papa. No todo es lo que parece por delante. Todos juegan su rol en esta política mundial ligada al Vaticano. Y son los actores de la última trama que va a desempeñar la humanidad. Apartado para familia. El Papa oficia los primeros matrimonios de su pontificado. Y si antes lo había hecho Juan Pablo II, ahora ha habido algo distinto, especial. Porque en estas bodas se han hecho bodas distintos en el sentido de que no son matrimonios convencionales de una pareja que se conoce y se casa y ya está, sino que algunos de ellos tenían problemas por situaciones de encontrarse, como dice el Vaticano, de vivir en pecado. Parejas que ya tenían hijos entre ellos, de una madre soltera, otro es divorciado, o bien ha sido declarado nulo su matrimonio. Pues bien, con este mensaje que se está dando es el acercamiento de la Iglesia a todos. Y las personas están viendo un acto conciliador de buscar a las almas. Y se está ganando aún a muchas más personas. Mirad este vídeo de cómo Francisco ponía que casaría 20 parejas en el Vaticano. El sínodo de los obispos. Ese es el primer gran paso, antesala lo que habéis visto ahora. Y que después del sínodo de los obispos sobre la familia, recordemos que hay otro objetivo. Filadelfia 2015, Encuentro Mundial de las Familias. Atentos a lo que pueda salir de allí. Familia, ya sabéis que va vinculada ¿a qué? A domingo. Pues vamos a ver otro vídeo donde Francisco convoca
un multitudinario encuentro de oración por el sínodo de la familia. Pues bien, ya veis, oración por el sínodo de la familia. Todo se va preparando de un modo rápido. Vamos a ver eso que sucedió también en ese lugar donde habló de la Tercera Guerra Mundial, el rezo por los muertos. Claro que habló que la guerra es querer desarrollarse mediante la destrucción y estuvo hablando mucho de todos esos intereses, que en definitiva no dijo ninguna mentira. Todos son intereses de verdad. La lástima es que no dijo quién está detrás de esas guerras de las que habla él, quién saca rédito, no solo gente de la masonería mundial de élite, sino el mismísimo Vaticano, en contacto con ellos. Esto evidentemente no lo va a decir, ni por los intereses que eso conlleva en otros ámbitos de objetivos del propio Vaticano. Pero sí que allí se dedicó a rezar por los muertos, o sea, espiritismo. Sí, la inmortalidad del alma que aún muchos siguen pensando como cierta es una farsa satánica. Y si tenéis dudas, mirad los estudios bíblicos que presenté al respecto. ¿Qué hay después de la muerte? 2 temas donde eso, con la Biblia en la mano, queda claro que la inmortalidad del alma es una falsedad satánica, y por la cual el espiritismo sigue entrando a muchas personas y seguirá entrando hasta el final. Lo curioso que narra aquí el Papa es también que su abuelo era del cuerpo piamontés, y lo curioso de esto es que los piamonteses, los del Piamonte, allí habían los valdenses, y los valdenses fueron años antes sacrificados a montones por guardar el sábado y asesinados por las hordas papales. Y ahora, con el paso del tiempo, pues resulta que él desciende también de ese lugar. Cómo cambian las cosas con el tiempo, ¿no? Qué lástima. Albania. Vamos a ver el vídeo donde se nos dice que el Papa Francisco visitará Albania, pero que ahora es un país diferente de cuando fue precisamente Juan Pablo II en 1993. Pues un mensaje, ya veis, será interreligioso. Juan Pablo II fue recibido como un ángel, pues veremos cómo ha recibido ahora este Papa, porque ya habéis visto, ahora ya no es declarado ese lugar un lugar ateo, aunque impere el Islam. Mirad cómo el Vaticano va trabajando y va cambiando los planes de las naciones para lo que a ellos les conviene. Albania estaba en ese bloque comunista, ya no. Reformas en la curia. Vamos a ver otro vídeo porque comienza ahora una reunión decisiva, dicen, del Consejo de Cardenales. Vamos a ver para qué va a servir. La renovación de la curia, reformas, pues bien, sigue trabajando para hacer los cambios pertinentes para su objetivo. Y lo va a conseguir. Y ahora vamos a ver una cuestión de mentiras. Francisco en Santa Marta, la Iglesia y María nos acompañan. En el Día de la Virgen Dolorosa, el Santo Padre recuerda en Santa Marta cómo María es ungida madre a los pies de la cruz. Y aquí él va explicando toda la situación de por qué consideran precisamente a María con tanto empeño. Y llega a dar una versión realmente sorprendente sobre María y Pablo. Mirad qué va contando él aquí. Sin la Iglesia no podemos ir adelante, así como sin María no hubiera venido Jesús. Lo ha afirmado el Santo Padre Francisco en la homilía de este lunes en Santa Marta, en el día que se celebra la memoria de la Beata Virgen Dolorosa. El Papa ha afirmado que la liturgia, después de mostrarnos la cruz gloriosa, nos hace ver a la Madre humilde y bondadosa. En la carta a los Hebreos, Pablo subraya 3 palabras fuertes. Dice que Jesús aprendió, obedeció y padeció.
Por eso el Papa ha recordado que es lo contrario de lo que ha sucedido con nuestro padre Adán, que no había querido aprender lo que el Señor mandaba, que no había querido padecer ni obedecer. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, murió, se humilló a sí mismo haciéndose siervo. Esta es la gloria de la cruz de Jesús. Y ahora id viendo cómo va encarando el tema. Y así lo ha explicado el pontífice. Jesús ha venido al mundo para aprender a ser hombre y siendo hombre caminar con los demás. Ha venido al mundo para obedecer y ha obedecido, pero esta obediencia la ha aprendido en el sufrimiento. Adán ha salido del paraíso con una promesa, la promesa que ha ido adelante durante muchos siglos. Hoy, con esta obediencia, con este aniquilarse a sí mismo, humillarse de Jesús, esa promesa se ha convertido en esperanza. Y el pueblo de Dios camina con verdadera esperanza. Y atención ahora. También la madre, en mayúscula, la nueva Eva, como el mismo Pablo la llama, participa de este camino del Hijo. Aprendió, sufrió, obedeció y se convierte en madre. Y ahora os digo, decidme dónde se halla este texto de Pablo que diga claramente que la Virgen María, la madre en mayúscula según escriben ellos, es la nueva Eva. Porque dice que el mismo Pablo la llama así. Pues aquí sigue hablando de sus cuestiones al respecto, donde termina diciendo: el Evangelio nos muestra a María a los pies de la cruz. Jesús le dice a Juan: ahí está tu madre. María es ungida madre, ha señalado el Santo Padre. ¿Qué está diciendo aquí? O sea, que en esos momentos María es ungida madre, madre de la Iglesia, querrá decir, y pintarán a Juan como representante de la Iglesia. Qué forma de distorsionar las cosas. Sencillamente coge a su madre y la pone en manos de Juan, simbólicamente hablando, para que cuide de ella, ni más ni menos. Pero mirad cómo sigue, y ha proseguido, y esta es también nuestra esperanza. Nosotros no somos huérfanos, tenemos madre, la Madre María, pero también la Iglesia es madre, y también la Iglesia es ungida madre cuando hace el mismo camino de Jesús y de María, el camino de la obediencia, el camino del sufrimiento, y cuando tiene esa actitud de aprender continuamente el camino del Señor. Estas dos mujeres, María y la Iglesia, llevan adelante la esperanza que es Cristo, nos dan a Cristo, generan Cristo en nosotros. Sin María no hubiera estado Jesucristo, sin la Iglesia no podemos ir adelante. Sin María no hubiera estado Jesucristo. ¿Y creéis que si María no hubiese estado, Dios no hubiese elegido a otra persona, a otra mujer, para ser la madre de Jesús? O sea, que si no existe María, no puede existir Jesús nunca. Mirad que es un dicho con trampa. Pero en fin, así van jugando para poner el papel de María como realmente determinante. Dos mujeres y dos madres, ha observado el Papa, y junto a ellas nuestra alma, que como decía el monje Isaac Abad de Estela, es femenina y se parece a María y a la Iglesia. Finalmente el obispo de Roma en la homilía de este lunes ha indicado que hoy, mirando a esta mujer junto a la cruz, firme en el seguir a su hijo en el sufrimiento para aprender la obediencia, al mirarla miramos a la Iglesia y miramos a nuestra madre. Y también al mirar a nuestra pequeña alma sabemos que no se perderá nunca, si continúa siendo también una mujer cercana a estas dos grandes mujeres que nos acompañan en la vida, María y la Iglesia. Por tanto, si María no te acompaña, ¿qué pasa contigo? ¿Os dais cuenta? Te pierdes. Y así concluye: y como del paraíso han salido nuestros padres como una promesa, hoy no podemos ir adelante sin una esperanza, la esperanza que nos da nuestra Madre María, firme junto a la cruz, y a nuestra Madre Iglesia jerárquica, piramidal, ¿entendéis? Pues vamos a ver de qué texto dicen ellos, o el Papa incluso, ya habéis visto, directamente, que
resulta que María es esta otra nueva Eva. Mirad qué citan, ya veis de qué página está sacada, ¿eh? Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Gálatas 4, del 4 al 6. Verdadero Dios y verdadero hombre nacido de mujer. Poco sabemos de la revelación de San Pablo con la Santísima Virgen. De hecho, no encontramos referencia de ella en sus escritos, salvo este texto de la Carta de los Gálatas, en el que nos anuncia una verdad fundamental de nuestra fe. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. A pesar de que esta simple referencia a María es entendida por algunos como un reflejo de la mentalidad de la época, en la que San Pablo intenta empequeñecer la misión querida por Dios para la joven María como la nueva Eva, esto no es así. Esto es el gran argumento que tienen para decir que Pablo la llama la nueva Eva. ¿Vosotros veis algo parecido a esto? ¿Cómo pueden mentir y quedarse tan anchos? Y lo peor, ¿cómo puede el pueblo católico tragarse esta mentira y seguir adorando lo que no toca? La única adoración tiene que estar en Jesús, en Dios. Lo demás son historias que te van a llevar a adorar a Satanás directamente. Espiritismo una vez más. Pues nada, mucha teología y mucho rollo, pero lo que no es, no es, y esto no tiene sustento bíblico. Y si Pablo no da ninguna importancia al papel de María por encima de todo, no lo da tampoco ningún otro escritor del Nuevo Testamento. ¿Por qué será? ¿Y por qué será que la Iglesia Católica ha ensalzado el papel de María prácticamente, como ellos dicen, la Madre de Dios? No, no era la Madre de Dios, era la Madre de Jesús cuando se encarnó en la tierra, que es muy distinto. Matices de palabras que cambian drásticamente todo. Ojalá el pueblo de Dios que aún está en Babilonia salga de ella al ver las mentiras satánicas puestas en su doctrina. Y además te dicen que o estás con María o adiós muy buenas a tu salvación. O estás con Satanás o te pierdes. ¿Os dais cuenta? Pues esta es la gran explicación que dan al texto del apóstol Pablo, mintiendo descaradamente, porque saben que no hay apoyo bíblico para hacer lo que se hace en la figura de María. Recordemos, es sencillamente el disfraz de cristianismo, de la adoración a Semiramis, a Astarte, a la diosa Diana, etcétera, etcétera, tantos nombres distintos para una misma divinidad. Satanismo. Tercera Guerra Mundial, antes hemos hablado de ello. Pues bien, Obama prepara a los estadounidenses para una larga guerra contra el Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos anunció anoche su estrategia para derrocar al Estado Islámico, al cual atacará donde quiera que sea. Y esto lo dijo el 11 de septiembre. Bueno, el artículo es del 11 de septiembre. Por tanto, ¿os dais cuenta de lo que estaba implícito en la Carta de las Tres Guerras Mundiales? Albert Pike escribió que sería una guerra larga, de desgaste para las naciones. Y después sucedería lo que puede ser la doctrina pura de Lucifer manifestada. Pues ahí tenéis, una vez más, cómo están trabajando para cumplir la agenda satánica. Y la van a cumplir, tal cual, porque Dios nos avisó
que estas cosas serían así. La profecía bíblica se anticipó a los movimientos de Satanás. Y los gobiernos empeñados en que todo suceda, ya lo veis. Pues por si fuera poco ahora, vamos a seguir hablando de protestantismo apóstata y de algo sorprendente. Iglesia vende escobas ungidas para barrer basura espiritual de las casas. Es una noticia del 5 de junio de este año, pero es que cuando la vi no pude hacer otra cosa que ponerla. ¿Hasta qué punto se está llegando? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y tantas personas creyendo en esos pastores. En fin, ojalá las personas no se movieran por emociones y sentimientos, y se movieran por el texto bíblico tal cual, buscando la verdad en oración. ¿Cuántas burradas dejarían de hacerse en nombre de Dios? Y encima les quitan el dinero. Presidente de Sudáfrica pide el retorno de Jesús para limpiar los pecados del mundo. Discurso curioso, ¿verdad? Que venga de un presidente. Pues bien, todo esto quiere decir que un movimiento religioso tiene que estar también en ese lugar para que él hable así. Seguramente. Y claro que lo que dice a algunos les puede sonar fatal, pero él habla de que Jesús tiene que regresar a buscar a la iglesia. Y uno puede decir, bueno, ya vendrá cuando sea antes de la tribulación o después. Aquí no termina de especificarse lo que él cree, pero sí habla que espera el retorno de Jesús. ¿Qué sucederá en Sudáfrica también para que se esté hablando de esto? Y de este modo. Pues nada, aún hay personas que siguen creyentes. Ahora falta que se crea justo en lo correcto. Y mientras tanto, ecumenismo. Vamos a ver un vídeo de evangélicos panameños donde se unen al Vaticano y a su ecumenismo. Pues bien, ya veis que bajo la problemática de los asesinatos de cristianos en tantos lugares, ¿qué están haciendo? Cayendo en la trampa del ecumenismo con el Vaticano. Cuando ellos están promocionando en verdad todo esto, permitiendo que pase, porque lo han provocado ellos mismos, para dar después una solución general y tener a todos unidos bajo algo que evidentemente es bueno pedir, pero la trampa ha sido tan perfecta que todos van cayendo en el mismo error, o en el mismo gran engaño. Y luego diles que no estás de acuerdo en que se haga esto. Quedas como el malo de la película, ¿os dais cuenta? Las trampas perfectas. Y todo para conseguir llegar a este punto, la ley dominical. Los obispos de Córdoba, en Argentina, a favor del descanso dominical. Una vez más, manifiestan lo que ellos creen al respecto, humanizar el trabajo y sus resultados económicos. El domingo es lo necesario. Los pasos se van dando. Y apartado para Estados Unidos. Un proyecto quiere transformar las iglesias de Estados Unidos en cine. Sí, pero no para cerrar iglesias, sino porque las iglesias lleguen a ser, pues eso, salas de proyección de películas cristianas, para ir un poco, en definitiva, a contracorriente de lo que tanto se hace en otros cines, en los cines habituales, ¿verdad? Pues al final, ya veis, todo se va a convertir en esto, en cuestión de películas. ¿Por qué no se va directamente al contenido bíblico? Pero mirad qué sucede también. Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, el famoso evangelista masón de grado 33, y tanta gente no lo sabe, pide anunciar el evangelio ante señales de la segunda venida de Cristo. Ve que el mundo se está desmoronando en pedazos, que hay matanzas de cristianos por los musulmanes en tantos lugares, la destrucción de iglesias en China,
torturas de cristianos, decapitaciones, crucifixiones, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué está pidiendo él? Que hay que anunciar el Evangelio porque todo se está confluyendo para mostrar que Jesús regresa pronto. Y lo está diciendo él. Pues tengamos esto presente, porque el mundo protestante, no todos, pero muchos, se dan cuenta que todo lo que está pasando está escrito en profecía bíblica, o muchas cosas que ellos entienden. Y también se están preparando para el regreso de Cristo. Pero el problema es que como no saben identificar, por desgracia, porque así se lo han transmitido otros a ellos, cuál es cuál en la profecía o quién es quién en la profecía, confunden términos. Y cuando venga el falso, se creerán que es el verdadero. Cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, se lo van a tragar. Mirad si es importante conocer la profecía bíblica. No despreciemos la profecía. Mientras tanto, en Estados Unidos también se hace esto, se prueba un láser de combate que funciona en condiciones extremas, con una potencia tremenda para derribar lo que haga falta ante condiciones climáticas hostiles, niebla, lluvia o fuerte viento que podrían distorsionar estos rayos láseres. Vaya cosas que esperan este mundo. Y ahora vamos a ver un vídeo de denuncia. La familia de Foley, ya sabéis, el que murió ejecutado, acusa a Estados Unidos de impedirles el pago del rescate. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos impedía el pago del rescate? ¿Será que hacía falta que esta persona muriera para que algo se pudiese suscitar? Vamos a ver el vídeo. Pues bien, da que pensar, ¿verdad? Y mucho. Hablemos de control. Otro vídeo. Washington amenaza a Yahoo con multas si no colabora con el espionaje sobre la población, claro. En fin, control por todas partes, y si no, presiones. Mientras tanto, Barclays lanza el lector de venas de los dedos, que van a ayudar a poder hacer transacciones de un modo rapidísimo. Ya veis, cada vez acostumbrándonos a poner mano cerca de algo, Y vamos a ver un vídeo de Barclays donde emite el lector de venas del dedo a los clientes. Qué fácil hacer las transacciones así, ¿verdad? Pues bien, todo se va preparando hasta llegar a lo que ya sabemos. Apple Pay permite pagos biométricos en punto de venta. Una vez más, vemos qué facilidades ya para pagar y de qué modos tan sencillos en el fondo, ¿verdad? Siempre cosas incorporadas a nosotros, que pronto vendrá el chip para todos estos detalles. Espiritismo. Atención también a este artículo. Realizan prácticas semanalmente. Los policías puntanos buscan el equilibrio con técnicas ayurvédicas. Los efectivos de San Luis asisten a programas facilitados por el cónsul de la India, en los que reciben instrucción para controlarse. Y claro, ¿qué tiene que haber en estos métodos? Pues los que hemos venido denunciando en definitiva, en puertas dimensionales, en tantas temáticas, donde lo que se consigue teóricamente es muy bueno, pero veréis en qué está basado, que resulta que de bueno no tiene absolutamente nada. Habla de 3 doshas. ¿Y qué es esto? Ya veréis. En la técnica ayurvédica, ninguna persona es tratada igual, ya que se identifican diferentes biotipos constitucionales, que tienen características específicas de comportamiento, pensamiento y reacción frente al estrés. La técnica se sostiene en la creencia de los doshas. La salud del cuerpo es determinada por 3 doshas. Vata, que regula el movimiento, Pitta, que regula el metabolismo, y Kapha, que se encarga de la estructura del cuerpo. Quizás ahora entenderemos eso de Pitta, ese anuncio tan famoso que salió en su momento, ¿no? El fundamento curativo consiste en estabilizar los desequilibrios de los 3 doshas que rigen las funciones físicas, mentales y ¿qué más? Espirituales. Los masajes y la meditación forman parte fundamental de esta técnica.
Y estuvimos denunciando cómo todo esto lo que hacía era que llevar al espiritismo, abrir la puerta mental a Satanás. Y esta pobre gente lo está haciendo pensando que les irá tan y tan bien. Qué lástima. Nos damos cuenta qué necesidad tenemos de pregonar rápidamente el mensaje, sobre todo del espiritismo del tiempo del fin, que sería tan versátil y tan bien planificado para hacer caer a tantas personas, creyendo que eso sería una cosa tan buena. Israel, primer rabino homosexual para el movimiento conservador en Israel. En fin, ya veis hasta qué punto se está llegando. Y ahora esto, ¿quién apoya la candidatura palestina en la ONU? La Liga Árabe. Bueno, más problemas para Israel en este caso. Y ahora vamos a ver un vídeo donde Egipto ofrece tierras para crear un nuevo Estado palestino. Pues parece ser que la propuesta no ha sido muy bien aceptada precisamente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que seguirá aún la polémica. Apartado para el tercer templo de Jerusalén. Fuerzas israelíes irrumpen en la mezquita de Al-Aqsa. Los colonos y los miembros del servicio de inteligencia, así como policías del régimen de Israel, irrumpieron el jueves en la mezquita Al-Aqsa en Al-Quds, Jerusalén. De acuerdo con algunos testigos, miembros del servicio israelí de inteligencia irrumpieron en la mezquita, quienes, secundados por las policías del régimen de Tel Aviv, estaban patrullando el lugar durante una hora. En este contexto, cientos de palestinos presentes en la mezquita y en protesta a la agresión sionista gritaban lemas exigiendo la salida de las fuerzas del sagrado lugar. Las fuerzas de policías del régimen israelí desplegadas frente a la mezquita tenían guardadas las tarjetas de identidad de dichos fieles hasta su salida del lugar. Y una vez más nos damos cuenta de qué punto tan determinante es ese lugar. Los israelíes, que se consideran a sí mismos los principales propietarios de los territorios palestinos, sueñan, desde el inicio de su ocupación, con destruir la mezquita Al-Aqsa a fin de transformarla en un templo judío. Pues nada, ya veis cómo todo está en tensión extrema. Y después de hacer este recorrido por todas estas noticias, hay alguna que no os he puesto, como precisamente parece ser que el Dalai Lama también dejará sin sucesor cuando él termine su papel, y esto es muy significativo por todo lo que puede implicar políticamente y religiosamente. Vamos a terminar este repaso con una cita de Ellen White, que una vez más nos va a seguir diciendo cosas importantísimas. Y estad atentos a lo que ahora voy a leer, porque es una descripción que ya no podremos olvidar jamás si queremos analizar las cosas bien. Aparece en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7a, que es la recopilación de los comentarios de Ellen White sobre textos bíblicos, y estad atentos a lo que aquí pone. Entre los clamores de confusión, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, se dará un testimonio especial, un mensaje especial de verdad apropiada para este tiempo. Ese mensaje debe ser recibido, creído, y se debe actuar conforme a él. Lo que es eficaz es la verdad, y no las ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra se presentará libre de todos los errores engañosos y de interpretaciones espirituales, libre de toda descripción fantásticamente trazada y seductora. Y me detengo aquí para que nos demos cuenta qué ha sucedido con la interpretación de las profecías en el mismo pueblo adventista. ¿Por qué las profecías de Daniel 11, versículos finales que eran tan claras, que son las que están marcando la señal de los tiempos tan
tan claramente delante nuestro. Se han cambiado y se han pasado a poner como interpretaciones espirituales. Y ahora el pueblo adventista no sabe en qué momento de la historia está viviendo y piensan que Jesús puede tardar 150 o 200 años en regresar. O algunos ni se lo plantean y otros, puede ser en cualquier día, pero no. Todo por interpretar espiritualmente lo que la palabra eterna de Dios deja tan claramente escrito. Errores engañosos, interpretaciones espirituales. Pero eso sí, todo trazado fantásticamente que la gente se lo traga, se lo cree, le seduce. Y así está el pueblo de Dios, que cuando quieres mostrar lo que hay en verdad, con claridad meridiana, tal como está escrito, entonces te dicen de que estás totalmente equivocado, de que eres un hereje y que quieres llevar a la iglesia a la no sé dónde. Mirad la profecía, lo que decía que deberíamos hacer en el último tiempo, en estos tiempos que está describiendo aquí, que la gente ya no sabe por dónde tiene que buscar. Debemos dar la palabra de Dios clara, sin errores engañosos y libre de interpretaciones espirituales. Que el rey del norte, no, es esto, el rey de oriente, es esto otro, y ya está. Y no cogen nada de lo que muestra la literalidad del capítulo. Así va el pueblo adventista, por desgracia. En vez de volver a los pioneros, se está sembrando continuamente la semilla ¿de qué? De las falsas interpretaciones espirituales. La atención de los hijos de Dios será acosada con falsedades, pero la verdad debe permanecer cubierta con su atavío hermoso y puro. La palabra, preciosa en su influencia, santa y elevadora, no debe ser degradada a un nivel con los asuntos comunes y ordinarios. Debe permanecer siempre no contaminada con las falacias con que Satanás procura engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La proclamación del Evangelio es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas. A medida que hombres, mujeres y niños proclamen el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en el corazón de aquellos que verdaderamente se arrepientan. El Espíritu de Dios, que da poder trabajando por medio de los seres humanos, induce a los creyentes a tener un solo pensamiento, una sola alma, a unirse en el amor de Dios y en la observancia de sus mandamientos, a prepararse aquí en la tierra para la traslación. Y cuando dice mandamientos, se refiere a los 10 mandamientos, incluido el sábado, y dejando de lado toda idolatría. Cuán clara es Elena White cuando escribe, y qué daño hace a muchos, y por eso la desestiman y la apartan totalmente de su vida, como si fuera algo totalmente satánico. O es ridiculizada incluso por propios adventistas. No podemos obviar la palabra de Dios. La Biblia debe ser presentada así de clara. Y Dios preparará un pueblo para su venida. Pero esa función la tenemos nosotros y solo nosotros. Y debemos hacerla si es que amamos a las personas que están en este mundo. No queremos la salvación de cuantos más mejor. Que Dios nos ayude a decir las cosas tal como son. La palabra de Dios pura, verdadera y sin interpretaciones espirituales.
que apartan de la verdad. Que el Señor nos ayude a hacer esta labor hasta el final y que muchas más personas se sigan entregando a Él. Nos queda poco tiempo. Que Dios os bendiga.